Buenas chicos, bienvenidos a un video en el cual hoy estudiaremos la función lineal. Lo que haremos hoy será pues ver la función lineal, como ya lo he dicho. Vamos a estudiar el criterio de la función y sus componentes, la pendiente y la constante. Vamos a estudiar las intersecciones con los ejes y por último resolveremos un ejercicio ilustrativo. Entonces, lo primero que debemos entender es qué es una función. Si no recuerdan qué es una función, los invito a buscar en YouTube, en alguna página en la cual puedan obtener información acerca del tema, puesto que es un conocimiento previo que debemos tener a la hora de estudiar función lineal. Recordemos también que el ejercicio que vayamos a aplicar, que vayamos a resolver, lo resolvemos partiendo de la idea de que estamos estudiando la función lineal. Si ustedes logran encontrar otra forma de resolverlo, siempre y cuando tengan un razonamiento correcto, la respuesta es válida. Recuerden que la matemática no es rígida, tiene diferentes caminos para un mismo problema y pueden tomar cualquiera. En este caso, como ya lo he mencionado, vamos a utilizar función lineal. Entonces, ¿qué es una función lineal? La función lineal está definida como una función que tiene un dominio y un codominio, tal que f de x es igual a mx más b o y es igual a mx más b. Recordemos que f de x es igual a y en una función donde m y b son constantes o números racionales. Entonces, en ese caso vamos a encontrar 2, 3, 5 raíz de 2, 2 medios, 3 quintos, el número que ustedes deseen. Ahora, hablando propiamente del criterio de la función, vamos a encontrar la pendiente, que nosotros lo denotamos como m, y es el grado de inclinación de la recta. Y la constante, el número independiente, es el que nos indica en qué punto la función interseca el eje de las ordenadas o el eje y. Ahorita vamos a ver por qué decimos que la constante es la que nos indica dónde toca dónde está el punto de intersección con el eje y. Entonces, ¿cómo sacamos la pendiente? Bueno, la pendiente necesitamos dos puntos, en este caso los llamamos x1, y1, x2, y2, y se tiene que la pendiente es esta, la resta de las y dividida entre la resta de las x. En este caso ahí cabe aclarar que nosotros podemos definir la posición de los puntos. Yo lo quise definir como el punto azul, el segundo más bien, y el punto rojo, el primero. Pero en ese caso pude haber puesto el color azul de primero y el punto de color rojo de segundo. Simplemente hay que tener cuidado que si yo pongo el primer punto en la primera posición de la fórmula, debo mantener el mismo orden a la hora de poner la y a la hora de poner las x, puesto que puede dar algún error de cálculo. Entonces ese es el único cuidado que hay que tener. Luego, cuando ya tenemos la pendiente, tenemos que entender qué es lo que hace la pendiente. Entonces, si tenemos una pendiente positiva, vamos a tener que la gráfica es creciente. Si no recuerdan monotonía, los invito a estudiarlo, volver otra vez a buscarlo en YouTube para que lo puedan entender. Ok, entonces tenemos la pendiente es positiva, entonces la recta es creciente o la función es creciente. Ahora, si tenemos la pendiente negativa, la función va a ser lo contrario, la positiva va a ser decreciente. Si tenemos una pendiente nula o nos da cero, la pendiente, o sea, la función lineal, perdón, es constante. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tratamos de sacar una pendiente y si usamos calculadora nos da syntax error o si lo hacemos a mano no podemos calcularlo? En esos casos es porque la pendiente es infinita y lo que vamos a obtener es que el grado de inclinación va a ser 90 grados. Entonces vamos a tener una línea vertical, que en ese caso, pues no vamos a tener una función lineal, simplemente va a ser una recta. ¿Por qué? Porque recordemos que la definición de función es que para todo x que pertenece al dominio existe una única y que pertenece al codominio, tal que f de x es igual a y. Entonces, en el caso de una pendiente infinita, vamos a tener que una sola x tiene infinitas y. Entonces, rompe con la definición de función. Luego,
¿Cómo determinamos las intersecciones con los ejes? Ok. Tenemos la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. En el caso de la intersección con el eje X, vamos a tener que es el punto menos b sobre m, 0. Recordemos que cuando existe un punto de intersección con el eje X, el punto tiene como y igual 0. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, ya sabemos que si y es 0, podríamos despejar x de la función lineal, del criterio de la función, sustituyendo y por 0. Entonces ahí tenemos el despeje, restamos ambos lados la b, dividimos ambos lados de la igualdad m y quedamos con que x es igual a menos b sobre m. Ahora, en el caso de la intersección con el eje y, como habíamos dicho anteriormente, la b era la intersección con el eje y. Y aquí nos podemos dar cuenta por qué. Sabiendo que la intersección con el eje y es cuando x es igual a 0, podríamos despejar o podríamos darnos cuenta que al multiplicar un número por 0, eso nos dará 0, entonces obtendríamos que b es igual a y. Y entonces el punto de intersección sería el 0, b. Entonces ahí estaría la explicación de por qué decimos que la constante es el punto, o sea, es la y que está en el punto que es la intersección con el eje y. Ahora, vamos a resolver un ejercicio. Entonces, la compañía Nintendo desea averiguar cuántas ganancias obtendrá si venden el estudio desarrollador del videojuego Super Mario 3D World a $590,145. Si además los compradores prometen pagarles por cada copia del juego vendida una ganancia extra de $2. O sea, cada vez que vendan un juego, van a ganar $2 extra aparte de la ganancia fija, que son los $590,145 de ganancia extra que tuvieron. Entonces, tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el criterio de la función que debería usar la compañía para saber cuánto ganará? Entonces, en este caso vamos a resolverlo partiendo de una función lineal. Vamos a construir la función que necesitamos en este caso. ¿Cuánto dinero ganará la compañía si vende 10,000 copias? Y por último responderemos, si Nintendo recibió $590,175, ¿cuántas copias vendieron los compradores? Entonces tenemos la solución. Entonces la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el criterio que debería usar la compañía para saber cuánto ganará? Entonces vamos a construir el criterio de la función. Si nos damos cuenta, si venden una copia de Nintendo recibirá $2 por copia más la cantidad fija que tenían, que en este caso son 590,145. Si casualmente venden 3 copias, Nintendo va a obtener 3 por $2 porque vendieron 3 copias, más la cantidad fija que tenían que pagarle los compradores. Si venden 6 copias, Nintendo recibirá $2 por la cantidad de copias, que en este caso es 6, más la cantidad fija. Entonces, si notamos el patrón, podríamos establecer el criterio de la función como f de x es igual a 2x más 590,145 dólares, que en este caso es x es igual a la cantidad de copias que los compradores lograron vender. Entonces, ya que tenemos el criterio de la función, podemos resolver la segunda pregunta. ¿Cuánto dinero ganará la compañía si venden 10,000 copias? Ya habíamos establecido que X era la cantidad de copias. Entonces, sustituimos X en el criterio, de modo que vamos a tener que F de 10,000 es 2 por 10,000 más $590,145, que resolviendo eso nos dará $610,145. Entonces ya tendríamos la respuesta, que sería Nintendo ganará $610,145 por 10,000 copias vendidas. Y para finalizar con el ejercicio, vamos a resolver la tercera pregunta. Si Nintendo recibió $590,175, ¿cuántas copias vendieron los compradores? Entonces, como sabemos que ellos recibieron una cantidad fija, que en ese caso sería
la cantidad que tenían que pagar los compradores fijo, más los $2 por cada copia que vendieron los compradores, entonces podríamos establecer esta igualdad, porque sabemos que esa es la cantidad última, la ganancia total que recibieron al vender cierta cantidad de copias que aún no sabemos. ¿Cómo vamos a averiguar eso? Bueno, despejamos X, porque recordemos, habíamos establecido que la cantidad de copias que habían vendido estaba representada por la X. Entonces, tendríamos que en esa igualdad despejar la X. Entonces, tenemos este criterio, esta función, esta ecuación, esta pequeñita ecuación, y restamos a ambos lados de la igualdad 590.145. Luego, dividimos a ambos lados de la igualdad por un medio, bueno, por 2, o multiplicamos por un medio, como lo quieran ver. Entonces, resolvemos esa pequeña ecuación y resulta que la X es igual a 30 sobre 2, que eso es 15. Entonces, la respuesta que tendríamos que dar es: los compradores vendieron 15 copias del juego. Y con esto damos por finalizado el video. Espero que les haya servido para poder entender un poco más lo que es la función lineal. Y recuerden que la práctica hacia el maestro y que pueden profundizar siempre en estos temas, y los incentivo, los invito a buscar y profundizar un poco más y tratar de encontrar qué otros aportes o qué otras aplicaciones pueden darse a la función lineal en la vida cotidiana. Entonces, nos vemos.